Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a este video donde voy a explicar con más profundidad qué es el ego. En los talleres y terapias de pronto surge y salta esta pregunta. Hay gente, alumnos que tienen una idea de esto y quieren saber exactamente qué es. Algunos dicen que es el lado oscuro, ¿no? El ego, o ese lado que presume, ¿no? Que busca algo superficial, fama, fortuna, éxito, aplausos. Pero ¿qué es realmente el ego? Entonces quédate hasta el final de este video para que puedas realmente conocer qué es realmente el ego. Entonces vamos a comenzar. El ego, fíjate bien, es todo, es la vida misma. La vida, podríamos decir, es un todo que está conformado por vivir sueños y vivir pesadillas. Vamos a poner esta clasificación, ¿no? de sueños y pesadillas, para entender, digamos, los dos lados de la vida, ¿no? A veces vivo yo historias, estoy viviendo historias preciosas, ¿no? Me pasan cosas padres en la vida y encuentro una pareja y me caso y tengo hijos y siento que es un sueño, ¿no? Y luego viene la parte difícil de la vida, ¿no? Las enfermedades, los fracasos, toda la inestabilidad, ¿no? Alguien se muere, yo quería mucho a esta persona, es todo este lado negativo, por así decirlo, es la parte de las pesadillas. Entonces vamos a entender que la vida tiene su lado de los sueños, donde están mis metas, lo que yo quiero lograr, hacia dónde voy, lo que estoy construyendo. Y por otro lado, las pesadillas podrían ser pues, lo que se destruye, ¿no? Todo lo que no sale como yo quisiera que saliera. Los planes que a veces tengo, veo cómo no salen como yo quiero. Toda la parte impredecible de la vida, ¿no? No es una pesadilla como tal, pero podríamos, para ponernos de acuerdo tú y yo, pues ponerla dentro de esta parte. Entonces, entendiendo que la vida es este todo con sueños y pesadillas, el ego es el actor o la actriz, si eres mujer, que está viviendo esos sueños y esas pesadillas. Es la parte de nosotros que le entra a la vida. Entonces todos tenemos un ego y es esa parte en nuestro ser, en nuestro cerebro, que está viviendo las historias. Ahora bien, cuando uno va despertando, ya sea por la experiencia misma de vivir las historias, porque dices, oye, antes estaba en el sueño, ahora en la pesadilla, luego en el sueño y parece ser que va de un lado a otro y nada permanece y todo cambia. Entonces eso es la sabiduría, comprender que todo pasa, que todo cambia. Entonces si todo cambia, todo pasa, podríamos ver que no es real todo lo que vive el ego. Para el ego sí es real, pero para el ser despierto y verdadero que somos, nada de lo que vive el ego es real, aunque aparentemente se sienta muy real cuando está viviéndose esa historia. Entonces, lo que hacemos en terapias del despertar, que es una aportación de Oriente, es aprender a observar, que esto se entrena con la meditación y también se entrena con lo que yo les paso a los alumnos en los talleres y en las terapias individuales a veces, que es la estructura de los 4 centros energéticos y la conciencia divina. Entonces esta estructura es un mapa que nos va a enseñar a observar. ¿Y qué voy a observar? Pues los 4 centros energéticos. Si tú estás en los talleres, ya los conoces. La parte mental, los pensamientos, las emociones, los deseos, el centro sexual creativo
y la parte material que está conectada con el cuerpo, el lugar donde vivo, el dinero que gano que está conectado con el trabajo que tengo y toda esa parte material. Entonces, conforme yo voy observando esto, que es un proceso, no es de un día, es de años, observar. El observador es, digamos, el director de la película o de la obra de teatro. Si el ego es el actor o la actriz, el que observa es el director. Entonces, si yo no he desarrollado la parte que observa, puede ser que yo como ego me identifico demasiado con un papel dentro de mi película. Entonces, ahí es donde se da la confusión y el origen del sufrimiento. Imagínate tú una actriz o un actor que se identifica mucho con su papel, ¿no? Le tocó ser un criminal en la película y sale de actuar del set y se mete a un Oxxo y se roba cosas, porque en la película se roba cosas. Entonces se llevó se arrastró el personaje ficticio a su realidad. Eso mismo nos pasa cuando no hemos desarrollado al observador, y este observador no se desarrolla en la psicología tradicional. Muchos terapeutas o terapias alternativas no lo desarrollan. Entonces están queriendo sanar al ego diciéndole: este sueño que estás viviendo hay que arreglarlo, o esta pesadilla hay que arreglarla, pero no le dicen nada de lo que estás viviendo es real. Entonces, porque no se conoce esta parte de quién es el director, que lo encuentro cuando observo. Entonces, esta aportación viene de Oriente, y en terapias del despertar es una fusión entre las enseñanzas espirituales psicológicas de Oriente y las enseñanzas occidentales. Es una fusión. Entonces, si yo no observo, yo estoy identificado completamente con la historia que estoy viviendo. Por ejemplo, me identifico con mi papel de mamá y algo no sale bien, entonces me viene la parte reactiva, porque estoy tan identificada con el papel de mamá que entonces siento que toda la vida es eso, y no tengo la capacidad de desidentificarme del papel que estoy jugando. No quiere decir que lo deje de jugar, quiere decir que si yo observo que es un papel que me tocó interpretar, no me lo tomo tan a pecho las cosas, ni tan en serio. Es decir, desidentifico esa historia, porque para el ego es muy real. En el sueño del ego es muy real lo que está viviendo. Pero cuando vas despertando al observador, y vamos a entender que el observador nos va a ir llevando a el encuentro, la integración con tu propio ser, con tu propia presencia, que la presencia es uno con este momento, porque, o sea, es obvio, pero esta presencia se olvidó, es decir, ya no se reconoce, porque mi cerebro está identificado con las historias del sueño del ego. Y dentro de la realidad del ego es donde está la dualidad. Por eso hablamos de sueños y pesadillas, porque no puede, aunque el ego quiera vivir solo sueños, no se puede, porque dentro de su sueño la dualidad existe. Entonces, por cada cosa buena que pasa, a lo mejor una mala pasa, o no puedo evitar yo esa parte aparentemente oscura del universo. Entonces, ¿qué pasa si yo soy el ego y no he descubierto al observador? Que cuando vivo un sueño muy bonito,
como es muy real, me aferro a él, me apego a él y huyo por lo mismo, porque siento que las pesadillas son reales, huyo de ellas. Entonces me da mucho miedo enfrentar mis miedos, porque el ego huye de las pesadillas y lo que más quiero es retener para siempre los sueños bonitos, o los ando persiguiendo con mucha obsesión. Estas metas que tengo de éxito, y huyo del fracaso. Entonces, si estoy identificada o identificado con mi ego, el ego, su tendencia es esta: apegarse a la parte bonita, luminosa, a los sueños, a la búsqueda de estos sueños, y toda su energía va hacia esa dirección. Y por otro lado, toda su otra energía va hacia evitar y ante todo huir de esas pesadillas. Y el observador, que se va desarrollando a través de todo lo que es la meditación, los talleres, todo lo que es terapias del despertar, se va dando cuenta de que la naturaleza del sueño del ego es dual. Entonces el observador no está escapando de la parte oscura, ni tampoco se está aferrando a la parte bonita. Simplemente observa todo y por lo mismo, observar y empezar a despertar no significa dejar de vivir, porque el ego va a seguir, el ego es la vida. Entonces el ego va a seguir con sus sueños duales. Entonces a veces se va a manifestar una historia bonita, a veces se va a manifestar una historia a lo mejor dramática, fuerte, pero si tú ya te cristalizaste en el observador, entonces le quitas toda la parte dramática y de sufrimiento a la cuestión, y obviamente hay que entrarle a vivirlo, pero tú ya puedes observar, entonces no te ves arrastrada ni por el apego ni por el miedo. Fíjate qué bonito. Tú no te ves arrastrada ni por el apego ni por el miedo. Tú solo estás y eres, y aceptas y vives las cosas que van sucediendo. Entonces el director de la película está presente. El actor o la actriz de la película está presente, es el ego. Imagínate un ego sin su director. Eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Entonces viven las historias y sienten horrible cuando están viviendo una pesadilla. Por ejemplo, murió alguien. Entonces el ego pues empieza a vivir su tristeza y todo, pero si está el que observa, el director dice: es una película trágica, incluso hasta de terror, hay historias de terror, pero es una historia, va a pasar, no es real. Entonces nada de lo que vive el ego es real. Y aquí es donde podemos empezar a saborear el despertar. Entonces puedo vivir las historias del ego, pero si yo ya sé que no son reales, y no conceptualmente, no porque tú me creas lo que te digo, de que él dice que no es real, entonces yo también creo lo mismo. No es una creencia. Esto es algo que se va descubriendo con la práctica de observar. Y cuando la práctica de observar se ha desarrollado mucho, entonces uno se va cristalizando en la presencia, en el ser, en lo que ya eres. Y esto que somos, esta presencia florece, y florece haciéndose uno con el todo. Y hacerse uno con el todo es despertar. Entonces eso no quiere decir que el ego no esté ahí, pero es como si nos hubiéramos desidentificado de la dualidad y regresará la unidad. Eso es lo que pasa. Y es un proceso. Es como la película de Matrix. Tómate la píldora correcta
y vas a comenzar un proceso de despertar, es decir, de tomar distancia poco a poco de todas las historias que el ego forma, porque el cerebro forma historias, es un creador de historias y no va a parar. Es decir, en el despertar no quiere decir que el cerebro deja de crear historias, no, siguen historias a lo mejor de terror, muertes, enfermedades, fracasos, historias de terror van a seguir. Y también el cerebro crea sueños divinos, bonitos, y uno los vive. Me enamoré de alguien, nació un hijo, gané tanto dinero, me ascendieron del trabajo, estamos viajando de vacaciones a lugares nuevos. Tantas cosas, sueños preciosos los estoy viviendo. Pero si yo no sé que la vida no se trata de estas historias, sino de encontrar el eterno momento presente, el cual va a suceder este despertar, cuando yo empiece a observar el mundo de la dualidad del ego, entonces me voy a perder en las historias. Y eso es lo que pasa, que si yo me pierdo en las historias, el sufrimiento que se acumula de creer que las historias son reales es muy alto, es muy grande. Y por eso ahí es donde se acumula mucho apego. Cuando pasa algo y no lo podemos aceptar o asumir como es. Entonces se atora todo el proceso psíquico de nosotros y luego ya no podemos regresar a la paz y a la armonía, porque ya estamos creyendo que haber perdido ese trabajo, no me voy a recuperar nunca, era lo más importante de mi vida, o esta pareja, o este dinero. Es decir, hacemos de esas historias la vida, pero la vida, más allá de estas historias del ego, es este momento presente. Entonces también despertar es muy ordinario. Como los niños están en el presente. A lo mejor viven sus historias, se casan un día en la escuela y al día siguiente ya no están casados, porque la historia que vivieron ya se disolvió. Y todas las historias, si estamos despiertos, regresan al presente. Todas las historias, sean pesadillas o sueños, se viven. Y en terapias del despertar utilizamos estas historias y las revisamos y las integramos en el espacio del ser. Para eso están. Es decir, que el ego tiene un propósito. El ego tiene un propósito en el universo, pero si no entendemos que nos falta despertar al director, no solo al actor y a la actriz, entonces el ego toma el control de toda la realidad y nos hunde en la realidad dual, donde no está despierta la presencia, donde no está despierto el reconocimiento y el entendimiento supremo de que solo existe este momento. Y todo regresa a este momento. Todo. No importa qué haya sucedido, todo regresa aquí ahora. Me puedo haber tardado muchos años en desidentificarme de una proyección egoica en relación a una tragedia que viví, un trauma, una violación. Y cuando por fin la supero, toda esa energía regresa al presente. Es decir, es transmutada en conciencia, es utilizada para que la energía del presente cada vez esté más presente. Entonces todo el ego y sus historias es el combustible para ir despertando, todo. Y así es como trabajamos en las terapias del despertar, justamente. Entonces, espero que te haya quedado más claro qué es el ego. El ego es todo. Es todo, es la vida misma. Pero cuando ya aparece el observador, es el que va a empezar a ver, esto es una película, esto es una película. Y luego el siguiente entendimiento es,
Y las películas que proyecta el ego son duales. No puede existir el día sin la noche. Siempre va a haber pesadillas. Entonces, si yo sé observar, el ego huye de la pesadilla, pero el observador observa la pesadilla y al no huir de ella, le quita realidad y la pesadilla se integra. La oscuridad se integra. Y lo mismo los sueños. El ego los persigue y se aferra a ellos. Y el observador dice, lo vivo. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay en este sueño, no? Y al ver que no es real, también se integra la parte luminosa de los sueños, del éxito, de toda esa parte preciosa de la vida. Entonces, el observador va utilizando todas las experiencias humanas para trascenderlas, y el observador es la barca que nos va a llevar a la fusión definitiva con el todo, y esa es la liberación. Podríamos decir que el observador es la claridad, y en un momento dado, ya en una fase final, se funde el observador con el todo y también desaparece el observador y solo queda la nada divina o el absoluto o Dios totalmente presente, habiendo trascendido la vida y la muerte.